alabados a Jesucristo, ahora y siempre. Lección Divina. Ven Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los 50 días, el Espíritu. Pentecostés en griego significa día 50. El 50 es el número de los judíos, símbolo de plenitud. Unas semanas de semanas. 7 por 7 más 1. Es cuando celebran, después de la Pascua, Éxodo, la fiesta de la recolección agrícola y la alianza que sellaron con Yahvé en el monte Sinaí, guiados por Moisés a los 50 días de su salida de Egipto. Después de la Pascua, resurrección de Jesús, su donación del Espíritu a la comunidad apostólica a los 50 días, a la Eucaristía vespertina, puede seguir la vigilia, similar a la de la noche pascual, con la comunidad reunida en oración, como lo estuvo la primera con la Virgen María y los apóstoles. Además, esta fiesta posee también una hermosa secuencia, Venid Sancti Spiritus, atribuida al arzobispo inglés Langton en el siglo XIII. Las lecturas bíblicas de la vigilia hablan de la misión del Espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesús propone a los suyos que les enviará su Espíritu, torrentes de agua viva que brotarán dentro de los creyentes. Los Hechos nos dice: se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. El episodio de Pentecostés lo describe Lucas como el lenguaje de la teofanía del Sinaí, estando todos reunidos bajo sobre ellos el Espíritu, como viento recio y ruido y lenguas de fuego. Aquí se confirmó y se manifestó la nueva y definitiva alianza que Jesús había sellado con su sangre en la cruz. El primer efecto del don del Espíritu es que empezaron a hablar en lenguas, y además cada uno de los oyentes, que en aquellos días eran muy numerosos en Jerusalén, y de los pueblos distintos, les oían hablar en su propia lengua. Como antífona, se nos hace repetir una frase muy clara de la visión del Nuevo Testamento: envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Este es el mismo salmo que cantamos en la vigilia pascual, después de la lectura de la creación del Génesis. El Espíritu, que ya aleteaba sobre las aguas primordiales, renueva ahora la faz de la tierra con la Pascua de Cristo. En Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, nos dice: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Antes del Evangelio recitamos o cantamos la secuencia de este día, Venid Sancti Spiritus, una antigua composición poética, que es una oración muy sentida dirigida al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, don de tus dones espléndido, dulce huésped del alma. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, danos tu gozo eterno. En el Evangelio de la aparición de Jesús a sus discípulos la tarde del primer domingo cristiano, el mismo día de la resurrección del Señor, después del saludo, paz a vosotros, que llena de alegría al grupo de discípulos, Jesús les envía como Él había sido enviado por el Padre, y para que puedan cumplir esta misión les da, exhalando sobre ellos su Espíritu, como hizo Dios
al crear al primer hombre en Génesis diciendo: recibid el Espíritu Santo. Esta misión va a ser la reconciliación. A quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados. El don pascual del resucitado, su Espíritu. El centro es el acontecimiento de Pentecostés. La primera comunidad recibe a su Señor, como se lo había prometido, el mejor don, su Espíritu Santo, plenitud y complemento de la Pascua. Jesús sopló sobre sus discípulos diciendo: recibid el Espíritu Santo. El mismo que resucitó a Jesús es el que ahora despierta y llena de la vida a la comunidad, la hace valiente para la misión que le tiene encomendada. El libro de los Hechos, vemos un cambio radical en la primera comunidad que bajó sobre ella el Espíritu. De una comunidad muda, cobarde, cerrada, la convirtió en evangelizadora, valiente, a una comunidad con ventanas abiertas. El Espíritu actúa así, llena por dentro y lanza hacia afuera. Se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Es entusiasta el lenguaje del prefacio de hoy, agradeciendo a Dios Padre esta donación de su Espíritu. El Espíritu es la plenitud de la Pascua, que lleva la plenitud del misterio pascual, que hoy enviaste, hoy el Espíritu Santo, sobre los que habían adoptado como hijos tuyos por su participación en Cristo. El Espíritu anima y da vida a la comunidad, aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la iglesia naciente, o como dice la oración colecta: por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones. También es quien actúa con una proyección misionera universal, el proyecto de la salvación, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, que congregó en la confesión de la misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Se redescubre el Espíritu y su actuación. Se ha notado sobre todo a partir del Catecismo de 1992, en el que aparece como protagonista de toda la vida de la Iglesia, en particular de la celebración sacramental. El Espíritu sigue actuando hoy. En la oración de la colecta le pedimos a Dios: no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Lo que has hecho, lo que ha hecho el Espíritu en la historia, lo sigue haciendo hoy en el mundo, en la iglesia, en cada uno de nosotros. Él sigue siendo el alma de la iglesia, llenándola de sus dones y carismas, más todavía que en la comunidad de Corinto, con los concilios, jubileos, acontecimientos eclesiales, universales o diocesanos. Son señales de la actividad, de la presencia del Espíritu en la animación de la comunidad. Es el quien suscita y hace florecer tantas comunidades cristianas llenas de fuerza, anima tantos movimientos y renueva su iglesia en tantos aspectos. El Espíritu de la verdad influye para que se renueve en profundidad la teología, la comprensión del misterio de Cristo. Él sigue inspirando nuestra oración y guiando a la iglesia a renovar la celebración litúrgica, la oración personal y un conocimiento más espiritual y profundo de la palabra de Dios. Como dice Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Él es el Espíritu del amor. Suscita y sostiene tantos ejemplos de amor, entrega y compromiso de los cristianos en el mundo, a veces hasta el martirio en defensa de la justicia, la vida y la verdad. Él que en Pentecostés unió a los que hablaban de lenguas diferentes, Él promueve hoy la unidad interna. Renovemos nuestra profesión de fe. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Le seguimos necesitando hoy. Dejarnos transformar por Él, por el Espíritu del resucitado. Debemos alegrarnos de este don de Dios, plenitud de la Pascua. En nuestra oración solemos pedir a Dios paz, justicia, salud, libertad, perdón de nuestras faltas, buenas cosechas de campo, éxito en nuestras empresas. Y Dios nos da su Espíritu, que es lo mejor, el que nos regala la verdadera paz y libertad y el éxito. Pero a la vez nos tenemos que dejar transformar por Él y vivir según Él. Pentecostés es una gracia renovada cada año, por lo que Dios quiere seguir renovando y purificando. El Espíritu es viento y aire, a veces suave como una brisa y otras impetuoso y purificador.
El Espíritu es fuego, y el fuego calienta, ilumina, purifica y transforma en fuego todo lo que toca. La comunidad es enviada por el resucitado a una misión, para que sea la luz y levadura y anuncie la buena noticia. Le da la fuerza del Espíritu para que pueda cumplir esta misión. Los primeros discípulos del día de Pentecostés eran 120, y el mismo Espíritu que actúa en el seno de María, la Virgen María Inmaculada, la de Nazaret, y la hizo madre del Hijo de Dios, el mismo Espíritu que actuó en el sepulcro de Jesús y lo resucitó a una nueva existencia, el mismo Espíritu que bajó sobre la comunidad el día de Pentecostés y la llenó de vida, es el que ahora quiere actuar en nosotros y nos quiere transformar. Sería bueno que leyéramos despacio la secuencia de hoy, en la que pedimos directamente al Espíritu para que nos llene de su gracia, que encienda en nosotros el fuego del amor, que envíe sobre nosotros su luz, que riegue nuestras sequías. Según Pablo, tendríamos que aprender y dejarnos transformar por el Espíritu para llegar a ser una comunidad unida en varios ministerios, carismas, movimientos. Son dones que Dios da y por el bien común todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Ya sería un buen fruto de nuestras 7 semanas de Pascua si de ellas saliéramos con la convicción de que todos somos hijos de la familia de Dios y que nos sintiéramos más dispuestos a colaborar en esta tarea eclesial con un espíritu más universal, acogedor, superando las diferencias de edad, de cultura y situación social eclesial. A Pablo le gustaba la comparación de una comunidad con el cuerpo humano, en el que los diversos miembros cumplen una misión diferente, pero para bien de todo el organismo. Los discípulos que recibieron el Espíritu, el don de lenguas hablaban, y todos sus oyentes, cada uno que procede de diferentes lugares, los entendían, y así experimentaron que la salvación de Jesús es universal para todas las razas y naciones. En Pentecostés debemos dejarnos llenar por el Espíritu, de su novedad, de su creatividad, de su fuego, de su aire renovador, de sus sorpresas, de sus ideas nuevas, de sus ventanas abiertas, sin quedarnos aniquilados, instalados en costumbres viejas, encerrados en esquemas. El Espíritu es siempre sorprendente. No hay ordenador ni IA que lo pueda contener. Una Eucaristía siempre pentecostal. El Espíritu es quien actúa cada vez más en los sacramentos, como lo ha hecho ver de modo más claro en el Catecismo de la Iglesia Católica 1091. En las lecturas de hoy, el Espíritu en relación con el bautismo, en la carta a los Corintios o en la penitencia del Evangelio: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados. En la Eucaristía invocamos su venida 2 veces sobre los dones del pan y el vino, para que Él los transforme en el cuerpo y la sangre del resucitado, y luego sobre la comunidad que va a participar de estos dones, para que también ella pueda transformada en el cuerpo único y sin divisiones de Cristo. Esta segunda invocación es claramente del Pentecostés, lo que sucedió en aquella primera comunidad, cuando bajó sobre ella la fuerza del Espíritu, es la que tendría que suceder a cada uno cuando participa de la Eucaristía. En la Eucaristía pedimos como fruto que el Espíritu haga de nosotros un solo cuerpo, un solo espíritu, sin divisiones. El primer día de Pentecostés unió a todos aquellos discípulos de Jesús. El de este año tendría que ayudarnos a todos a superar diversas diferencias, diversidad de lenguas y formación, colaborando con la unidad entera, la evangelización más animada de este mundo. En aquella ocasión, dice Lucas, que todos quedaron llenos del Espíritu y empezaron a hablar. Nosotros ciertamente no debemos apagar el Espíritu, sino dejarnos llevar de vida por Él. Te invito en este momento a entrar en la contemplación de esa escena donde Jesús sopla su Espíritu sobre cada uno de los discípulos. Sumérgete en Él. Contempla su corazón, contémplalo a Él, contempla al Espíritu Santo. Abre de par en par tu ser
porque Él quiere regalarte su espíritu, su amor, y llenarte de su gracia, de su plenitud, de su identidad. Te invito a hacer una oración espontánea a este Dios que tanto te ama, a este Dios que te renueva y te da fuerzas, te llena de su espíritu, y a poner un compromiso concreto para que vivas llena del Espíritu Santo. Feliz Pentecostés. Amado sea Jesucristo, ahora y siempre.